La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo devastado pero lleno de posibilidades. Las potencias aliadas habían derrotado a la Alemania nazi, pero la victoria no significaba unidad. Por el contrario, apenas terminó la guerra, emergió una nueva tensión entre las dos superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que parecía una alianza sólida se desmoronó en cuestión de meses, revelando profundas diferencias ideológicas, económicas y estratégicas. Mientras Europa intentaba reconstruirse de las ruinas, Estados Unidos impulsaba un modelo económico capitalista basado en el libre mercado, y la URSS proponía un modelo comunista autoritario y estatal. Ya no se trataba de una lucha contra el fascismo, sino de una lucha por definir el futuro del mundo. Dos visiones incompatibles, dos sistemas rivales, y un planeta convertido en tablero de ajedrez. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Y por qué la paz se transformó tan rápido en una nueva guerra, una guerra fría? Al terminar la guerra, Estados Unidos se consolidó como la mayor potencia económica y militar del planeta. Con su territorio intacto, una industria fortalecida y el control del arma nuclear, Washington tenía la capacidad de influir en todos los rincones del mundo. Su objetivo era claro: impedir que el comunismo se expandiera y garantizar un orden internacional basado en la democracia liberal y el comercio global. Por otro lado, la Unión Soviética había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, pero había logrado consolidarse como un imperio que dominaba toda Europa del Este. Desde Polonia hasta Bulgaria, Moscú estableció gobiernos comunistas bajo su órbita, expandiendo su modelo ideológico. Para Stalin, la seguridad de la URSS solo sería posible si el comunismo se afianzaba como un bloque sólido frente al capitalismo occidental. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el conflicto fue total en el plano ideológico. El mundo se dividió entre dos visiones opuestas: el capitalismo democrático liderado por Washington y el comunismo autoritario encabezado por Moscú. Cada bloque promovía su sistema como el camino verdadero hacia la libertad y la justicia, y cualquier país indeciso se convertía en campo de disputa. Las tensiones ideológicas se intensificaron con campañas propagandísticas, espionaje, sabotajes y guerras indirectas en países del tercer mundo. La Guerra Fría no fue silenciosa ni pasiva, fue un enfrentamiento constante por el alma del mundo, donde cada triunfo simbólico, una revolución, un satélite lanzado al espacio, una elección ganada, tenía un enorme peso estratégico. Europa fue el primer gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Tras la derrota de la Alemania nazi, el continente quedó dividido entre el este comunista y el oeste capitalista. El símbolo más potente de esa división fue Alemania, partida en dos. Berlín, su antigua capital, quedó segmentada en 4 zonas de ocupación que pronto se polarizaron. La tensión crecía mientras la ciudad se convertía en un microcosmos del conflicto global. En 1948, la URSS bloqueó todos los accesos terrestres a Berlín Occidental, tratando de asfixiar al sector controlado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero el bloque occidental respondió con el famoso Puente Aéreo de Berlín, abasteciendo a la ciudad con aviones durante casi un año. Fue una demostración de poder logístico y voluntad política que evitó una rendición ante Moscú. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. A medida que las tensiones aumentaban, el mundo comenzó a alinearse en dos grandes bloques. En 1949, Estados Unidos lideró la creación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar que unía a las democracias occidentales contra la expansión soviética. En respuesta, en 1955, la URSS fundó el Pacto de Varsovia, agrupando a sus aliados del Este bajo un mando militar común. La lógica bipolar se consolidaba. Si no estabas con uno, estabas con el otro. Esta división no solo fue militar, sino ideológica. Occidente defendía el capitalismo y la democracia liberal, mientras el bloque oriental promovía el comunismo y el partido único. Países recién independizados eran presionados para elegir un bando. La Guerra Fría se convirtió en una lucha global de influencia, donde cada rincón del planeta podía ser una ficha más en el tablero del poder mundial. Con el paso de los años, la Guerra Fría dejó de ser solo una cuestión de alianzas. Se convirtió en una competencia frenética por el poder destructivo.
Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una carrera armamentista sin precedentes, acumulando miles de cabezas nucleares. En 1949, los soviéticos lograron su primera bomba atómica, sorprendiendo al mundo y equilibrando el terror. Desde ese momento, la amenaza de una destrucción mutua asegurada pasó a formar parte del día a día. El miedo se extendió por el planeta. Documentales, simulacros escolares y refugios antinucleares se convirtieron en parte de la cultura popular, especialmente en Estados Unidos. La posibilidad de una guerra nuclear no era solo una teoría, era una sombra constante. Sin disparar una sola bala directa entre ellos, ambas potencias mantenían al mundo en vilo, sabiendo que un error de cálculo podría significar el fin de la humanidad. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron enfrentamientos militares directos, usaron a terceros países como escenarios de sus disputas ideológicas. La Guerra de Corea, 1950-1953, fue el primer gran conflicto de esta naturaleza. Corea del Norte, apoyada por los soviéticos y China, invadió Corea del Sur, aliada de los estadounidenses. El conflicto dejó millones de muertos y terminó en un empate tenso, con la península dividida hasta el día de hoy. Luego llegó Vietnam, el conflicto más largo y doloroso para Estados Unidos durante la Guerra Fría. Los estadounidenses intentaron detener el avance del comunismo en el sudeste asiático, pero se encontraron atrapados en una guerra brutal, impopular y desgastante. La victoria del Vietcong y la caída de Saigón en 1975 representaron una derrota simbólica y estratégica para el bloque occidental, mostrando que la hegemonía militar no siempre garantizaba el control político. Mientras las armas apuntaban y las guerras se libraban en otros territorios, otro frente silencioso tomaba fuerza: la inteligencia. La CIA y la KGB protagonizaron una batalla de espionaje sin tregua. Robos de documentos, agentes infiltrados, operaciones encubiertas y asesinatos selectivos eran parte del juego. Cada movimiento era calculado con precisión, y un pequeño error podía desencadenar un escándalo diplomático o una guerra abierta. Pero el poder no solo se ejercía con armas o secretos. La propaganda se convirtió en un arma tan poderosa como cualquier misil. Cada bloque intentaba imponer su narrativa. La libertad contra la opresión, el progreso contra el atraso. Películas, noticieros, panfletos y discursos eran usados para moldear la percepción pública y fortalecer la lealtad ideológica. La Guerra Fría era también una guerra de relatos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mapa geopolítico fue redibujado con líneas invisibles pero infranqueables. Europa quedó dividida entre el este comunista, liderado por la Unión Soviética, y el oeste capitalista, respaldado por Estados Unidos. Esta división se materializó en el telón de acero, una frontera simbólica y real que separó familias, culturas e ideologías durante décadas. En Asia, Corea fue partida en dos, Vietnam se convirtió en campo de batalla, y China tomó su propio rumbo comunista. América Latina, África y Medio Oriente se convirtieron en tableros de ajedrez donde ambos bloques movían sus piezas para controlar recursos y gobiernos. El mundo entero se convirtió en escenario de una tensión constante, donde cada país era observado, presionado o intervenido según su alineación. Una sombra oscura se extendía sobre el planeta: el miedo a la guerra nuclear. Tras el horror de Hiroshima y Nagasaki, el mundo comprendió que la próxima guerra global no dejaría vencedores, solo cenizas. La Unión Soviética probó su primera bomba atómica en 1949. Y pronto ambas superpotencias se lanzaron a una carrera armamentista sin precedentes. Cada prueba nuclear era una demostración de fuerza, pero también una advertencia velada. El concepto de destrucción mutua asegurada se volvió el frágil equilibrio que evitaba una catástrofe. Saber que cualquier ataque provocaría una respuesta igual de devastadora mantuvo a los líderes con el dedo temblando sobre el botón rojo. Mientras tanto, la población vivía bajo simulacros de ataque y construía refugios antinucleares en sus casas, como si pudieran resistir el fin del mundo. Más allá de las bombas y las fronteras, la Guerra Fría se libró también en las mentes y corazones de millones. La propaganda se convirtió en un arma poderosa. En Occidente, el comunismo era presentado como una amenaza a la libertad, mientras que en el bloque soviético, el capitalismo era retratado como decadente y opresor.
Películas, libros, programas de televisión y hasta cómics servían como herramientas para moldear la percepción pública. Los Juegos Olímpicos se transformaban en escenarios de competencia ideológica, donde cada medalla era vista como una victoria del sistema. El arte, la música y la tecnología eran utilizados como símbolos de superioridad cultural. En esta batalla silenciosa no se disparaban balas, pero se sembraban ideas, y a menudo esas ideas resultaban ser más peligrosas que cualquier misil. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente con la disolución de la Unión Soviética en 1991, sus cicatrices permanecen vivas. Las tensiones entre potencias, las alianzas estratégicas y la desconfianza mutua aún definen la política global. Muchas de las guerras locales, dictaduras apoyadas por superpotencias y conflictos étnicos del siglo XX fueron consecuencia directa de esta confrontación ideológica. Entender por qué empezó la Guerra Fría no es solo una lección de historia, sino una advertencia. Fue un conflicto que nunca se declaró oficialmente, pero que dejó millones de muertos, dictaduras instaladas y generaciones marcadas por el miedo. Y si no aprendemos de sus raíces, corremos el riesgo de repetir sus sombras. Porque en la política mundial, las guerras invisibles siempre vuelven.